Ya estábamos con el tema de la medicina que era larga. Pero yo he vivido en mi época de estudiante, he vivido con estudiantes de medicina. No es la anatomía, el test. Ah, es fácil, es fácil. No hay nada difícil. Lo difícil, joven, es lo que no se quiere aprender. Y les voy a contar algo. Había un chico Pacheco. Se recibió en 4 años, poquito. Y encima se recibió por excelencia. No lo volví a ver más porque ese chico se iba afuera. Me he topado con otro alumno de la parte mecánica. Este chico de electrónico ha sido mi alumno en la parte de control y en componentes de control, por eso es que lo conocí. Ha habido otro chico, Álvarez. Ingeniero, póngame pues buena nota, como un llorón como usted. Vale, profe, estudiar. ¿Por qué te va a poner pues no? No, es que me quiero recibir por excelencia. ¿Y para qué te quieres recibir por excelencia? No, me quiero ir a Alemania. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, ¿y sabes inglés? Pero bien, sí, sé. ¿Dónde? El chico había sido bien interesante, había sido en San Jorge, había participado en las Olimpiadas de Matemáticas, bla, 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 bla. Empezó a contar su historia. ¿Y, ¿Y sabes alemán? Sé alemán. ¿Y dónde se estudió? En el Goethe. Hola, la. ¿Y qué otro idioma más sabes? Sí, italiano. ¿Y de cómo sabes italiano? Mis abuelos. ¿Y qué otro idioma más sabes? Sí, portugués. ¿Y de cómo sabes portugués? Güey, 5 idiomas sabía este pendejo. Claro, se recibió, está trabajando en la Shell en Holanda. Pero ¿cuántos Pacheco hay? ¿Cuántos Álvarez? Atalina Terrazas, otra chica inteligentísima. Estaba trabajando en una planta de Siemens en Austria. Y los flojos solo sirven para raspar la olla y mendigar la nota. Ya me han hecho reír. Pero es verdad, pues. Les digo, vamos a hacer un examen. No, ingeniero, es que lo que pasa de que el ingeniero ya no sabe. Oye, pero si ha fijado la fecha del parcial con anticipación. No, lo que pasa es de que ese día, como era feriado, lo anticipé un día. No se puede porque, puta, ya. Entonces la otra semana igual huevo, es un huevo, pues, no estudia. Y peor todavía, que pase el tiempo, no revisen las presentaciones, ¿no? Y creen que el Espíritu Santo va a venir y va a poseer tu mente con inspiración divina y va a procrear conocimiento. Mentira. La flojera es madre de todos los vicios. Y no se olviden algo. Lo difícil es lo que no se quiere aprender, lo que no se quiere estudiar. Sentarte y dedicarle un tiempo al estudio, no todos tienen esa predisposición. Pero, a ver, no vienes a clase, no estudias las presentaciones y encima quieres aprobar, no seas pues ridículo. Estás meando fuera del tarro, como quien dice. ¿Cómo te vas a recibir? ¿En qué condiciones te vas a recibir? Una pobreza. Vas a ir a trabajar y nos vas a hacer quedar mal a todos, principalmente a tu universidad, porque vas a ir a competir con los de la San Francisco Javier, con la de Oruro, con la de San Andrés, con la San Simón. Uy. Y así estamos. ¿Y por qué te digo? Porque la gente se viene a Santa Cruz. Se viene a Santa Cruz porque pagan mejor y porque hay mejores oportunidades.
Entonces lo tenemos que tener clarito. La vida es una continua superación de todos los días. Todos los días, cuando abres los ojos, tienes el desafío de aprovechar el día. Pensa que estás haciendo una inversión. O también pensa de que después de un día trabajado vas a cobrar. Y esta reflexión que les estoy haciendo fue la que un compañero de estudio me hizo notar. Claro, él ya tenía 30 y pico años y era técnico. Trabajaba, la hizo terminar de estudiar a su esposa. La esposa, odontóloga, empezó a ganar bien y le dijo, bueno, ponte a estudiar, yo te voy a pagar el estudio. Porque es así en otros países. Ya no puede ser carga para los viejos. Y entonces me decía, apurémonos, tengo que decidirme antes de los 33 porque después no voy a poder conseguir trabajo. Y es así. Es fácil conseguir trabajo para los chicos que tienen 22, 23, que se reciben. Y hay, en la facultad hay 22, 23. Rapidito los agarro. Él venía y me decía, Pichón, pues, yo vivía en una casa y tenía mi cuarto, entonces él venía y me tocaba la ventana, le abría la puerta, le entraba a la cocina, preparaba el agua caliente, pero eran 6 de la mañana. ¡Wow! Yo lo que hacía era levantarme, tendía mi cama, ni siquiera me duchaba y me preparaba. Y le dábamos hasta el mediodía, de 6 a 2. Almorzábamos y de 3 de la tarde hasta las 8. No estudiábamos de noche. Ustedes no tienen, pero, oigan, para máquinas 4, que era una de las materias más jodidas con la que prácticamente uno se recibía, hemos estudiado 45 días en ese ritmo que les estoy diciendo, incluido sábado y domingo hasta el mediodía. Pero es que en esa materia revisaban todo lo que había: termodinámica, resistencia de materiales. Entonces, metalurgia. Uy. Entonces, había que prepararse. Y eran exámenes orales. Te daban 3 temas y tenías que desarrollarlos los 3 temas. O sea, tenías que saber o saber. En esa materia nos juntamos, creo que éramos 5, 6. Porque normalmente estudiamos de a 2 o de a 3, a lo sumo de a 3, 2. Pero esa materia nos reunimos varios porque había uno que ya lo habían aplazado y él fue el que nos la puso la materia, pero así servido, ¿no? Fuimos a rendir, aprobó él y yo, y el resto se aplazó. Miércoles. Éramos 5 o 6. Cacho Nazaruca, Coquito 1, Coquito 2, Ferreira y yo. Sí, éramos 5. Wow. Fregado, ese señor. Pero a ver, vamos entrando. Ya hemos charlado bastante. Vamos entrando en la resistencia de los materiales. En la estática, ¿qué vemos? En la estática lo que vemos es cómo las fuerzas exteriores reaccionan en equilibrio con las fuerzas de los apoyos. Pero también es que hay que... mira, ha aparecido otro.
Te voy a aceptar Cartagena, te voy a recibir Cartagena, pero la próxima vez que vengas así tarde, mejor ya no molestes, porque me vas a interrumpir. Estábamos con el tema de la estática. La estática, ¿qué me dice? Me dice, se plantea las ecuaciones de equilibrio, que lo vamos a repetir a lo largo de toda nuestra vida profesional, así que tienen que manejarlo. Me dice, no, la sumatoria de las fuerzas verticales iguales a cero, la sumatoria de las fuerzas horizontales iguales a cero, la sumatoria de los momentos iguales a cero, te determinan las condiciones de equilibrio para que el cuerpo esté en equilibrio y no se desplace. Obviamente que si tengo un esfuerzo de temperatura se va a dilatar, pero también es parte del fenómeno, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que analizar, porque deberíamos analizarlo cuando hacemos el análisis de las estructuras. Pero, ¿y qué sucede? Sucede de que a eso le agregamos otros vínculos. El primer vínculo de primera especie, de segunda especie y de tercera especie. El carrito, puede ser las soldaduras de manche que no te fijas, y el empotramiento, que tiene 1 grado, 2 grados y 3 grados de libertad. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo un empotramiento y que tengo una estructura en voladizo, puedo ponerle un apoyo, un vínculo de primera o de segunda especie, entonces ya tengo 1 grado de hiperesteticidad de primera especie como de segunda especie. Ahora lo cargo, ya solamente vamos a pensar de que lo voy a cargar y si es una estructura metálica ya tiene un peso propio, o sea que ya tiene una deformación, solamente por el peso. Pero, ¿y si le agrego una solicitación? Estoy pensando de que un vínculo de tercera especie con un empotramiento es un álabro. Y estos señores son tan ingeniosos de que en la punta del álabro ponen lo que se llaman los routes, unas pistas por donde se desliza y es un vínculo. Se vuelve hiperestático, pero aguanta mejor el esfuerzo. Entonces viene el calor, se dilata, aumenta la luz, los gases deberían escapar por allá, pero no escapan porque el route es un sello y por eso que consideramos que fuera como un empotramiento. O sea, 3 y 3, 6, 3 grados de libertad. Y se calcula un eje que está soportado por los rodamientos, un eje de un motor eléctrico. Vamos a pensar, lo más sencillo, que está soportado por los rodamientos. Dos vínculos, es hiperestático. Wow. Y si todavía le agrego otro eje más con un flange, tengo que poner otros 2 mínimo. Pero la virtud que tiene todo esto es de que me permite girar. Y entonces los esfuerzos se van a transmitir a través de estos vínculos que me están condicionando los grados de libertad y que se van a llegar a un equilibrio en los soportes, en el basamento. Por eso es que el basamento donde van a montar las máquinas, un basamento porque si no se va a vibrar. Y tiene que soportarme el esfuerzo. Porque si no se va a rajar, va a haber vibración y se va a romper la máquina. Ustedes vieron los basamentos que tiene la turbina. Es una masa impresionante. A ver si busco alguna foto que tenga de algún montaje. Pero
El basamento de la turbina, las turbinas en Guaracachi tienen alrededor de 26 metros de longitud, y les voy a dar el volumen. Debe tener como 4 metros de ancho y deben ser por lo menos 250, 280, 3 metros de profundidad. Y hay que vaciar toda esa masa. Y entonces allí es donde se colocan los pernos de anclaje para fijarla a la máquina. Estoy hablando de turbinas. Estoy hablando de que cada compartimiento de turbina debe pesar 60 toneladas, el generador debe pesar 60 toneladas. Estoy hablando de, hasta ahí ya van 120, y pongámosle de 180 a 200 toneladas. Y cuando está en movimiento, eso vibra y no tiene que vibrar. Se hacen los estudios de suelo. Inclusive en otras turbinas se hace pilotaje de 14 metros. Y sobre eso, ese pilotaje es que se hacen vaciados, dependiendo del estudio de suelos, obviamente. Pero no se asusten. No se asusten. Les estoy dando las referencias como para que ustedes puedan entender la magnitud de todos estos fenómenos que vamos a analizar. Bien, miren, hemos pasado de la parte estática a la parte hiperestática, pero hay una parte intermedia, que es la resistencia del material. Todo el esfuerzo tiene que ser soportado por el material para descargarse en los anclajes, en los pernos que sujetan las máquinas. Son pernos grandísimos, que no se los ven porque forman parte de la fundación. Y después se los pone y se los aprieta contra ellos, porque es como si estuvieran jugando como macho y hembra. Son terribles. Bien. Pero, entonces, miren, esto es lo que vamos a seguir. Un cuerpo rígido, sometido a la acción de fuerzas exteriores, que como resultado van a ir en sentido contrario a esto, ¿sí? Y van a actuar al interior del material. Y miren qué casualidad de que estamos analizando acá el modelo, estamos analizando con ayuda de un cubo, de un dado, que estoy descomponiendo en 3 direcciones, y los esfuerzos que tienen en sus 6 caras. Y por consiguiente, me van a generar un tensor de tensión. No sé si han pasado mecánica racional con el ingeniero, y él les habla de este tensor de tensiones, pero no entra en detalle, pero necesitamos conocer al detalle cada uno de estos componentes. Entonces, este es el modelo que nos permite analizar la parte interna a la que va a estar sometida esa solicitación al material, que para nosotros va a ser acero. Y entonces lo vamos a estudiar al acero en su completa dimensión. Los civiles estudian el hormigón armado. Entonces, conceptualmente lo que vamos a ver es parecido, pero no es lo mismo. Pero, desde el punto de vista de los esfuerzos, sí es similar, pero
desde el punto de vista de la solicitación del material, del componente interno, de la resistencia de los materiales, de la resistencia interna de los materiales es diferente. Este famoso tensor, qué importante que es darnos cuenta. Ya van a ver de que tiene una riqueza interesante. Y por eso es que les hablaba de que de matrices, de jugar con las matrices, de jugar con los espacios vectoriales y poder discernir, separar y poder analizarlo en forma independiente el fenómeno. Pero este es el modelo que vamos a seguir. La resultante de las fuerzas exteriores tienen que estar en equilibrio. Las fuerzas resultantes, la solicitación de las fuerzas resultantes tienen que estar en equilibrio. Y si le pongo los apoyos, obviamente que voy a encontrar el equilibrio. Y entonces hay fuerzas que van a tener que descansar sobre los apoyos. Vínculo de primera especie, vínculo de segunda, empotramiento. Pero aquí al interior hay solicitaciones que me pueden deformar el material. Desde el punto de vista de la resistencia de los materiales, la estática dice equilibrio. La resistencia de los materiales te dice cómo están los esfuerzos, pero tenemos que averiguar qué pasó internamente. Y van a ver que si bien analizamos de que este es un modelo de un cuerpo rígido, indeformable, en la realidad hay una deformación. Y entonces, este tensor de tensiones va a tener también un tensor de deformación. Porque todos los materiales se deforman. Todo. Y por eso es un poco el tema de la hiperestaticidad. Cuanto más hiperestático es más rígido. De estas solicitaciones, tenemos que entender a dos componentes, el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial. El esfuerzo normal me va a producir esfuerzos de tracción y de compresión. Y los componentes tangenciales me van a producir rotaciones. Le llaman una cizalla. Entonces son fuerzas que están trabajando una al lado, una en contrasentido. En cambio las otras son así o así, de compresión, de tracción. En cambio la otra es una cizalla. Y tenemos que identificarlo bien y darnos cuenta perfecta. Porque esa resultante la vamos a descomponer en una tensión tangencial y en una tensión normal. La tangencial va a formar parte de un plano y la normal va a estar perpendicular a ese plano de trabajo. Por un lado eso. Y por el otro lado, tenemos que diferenciar lo que son las fuerzas de superficie y las fuerzas de volumen. Son completamente distintas. Las fuerzas de volumen está asociado al volumen, a la masa del material. Y por consecuencia, está asociada a las fuerzas gravitacionales. En cambio, las tensiones que están en la superficie, ¿sí?, las normales y las tangenciales, son fuerzas de superficie, son esfuerzos de superficie que están relacionadas a una superficie. La otra es un volumen, estas son las superficies. Y estas son las que nos van a producir las deformaciones. Bien. Miren entonces, está hecho la introducción, vamos al desarrollo. ¿Cuántos hay? 60, 59. Miren, las estructuras
que el hombre va creando para poder aprovechar mejor lo que la naturaleza nos ha proporcionado. Es un río, es vida, pero además tengo que pasarlo, y este río me lo va a permitir. Entonces hago los puentes. Pueden ser de hormigón, pueden ser metálicos, etcétera, etcétera, independientemente. Pero lo que me interesa son las estructuras que el hombre concibe, diseña y fabrica y pone en marcha, pone en servicio. Y entonces vamos a ver sobre el tema de la resistencia de materiales. Es importante analizarlo y los voy a llevar en el recorrido. Vamos a pasar todo esto, vamos a analizarlo al acero, vamos a analizar sus propiedades, ventajas, atributos y obviamente que inclusive los procesos de fabricación del acero, porque allí está el problema. Como estamos trabajando con el acero, nosotros decimos de que nuestro modelo tiene que ser un modelo muy simple, tiene que ser homogéneo, es decir, de que todo el material sea un acero del mismo porcentaje de carbono. Tiene que ser isótropo. La isotropía es que cuando sea sometido a una dirección también se le pueda tener el mismo comportamiento en todas las direcciones. Y además que tiene que ser continuo. Y después todavía le vamos a agregar un cuarto elemento a nuestro modelo, que va a ser la característica de que sea prismático. Es decir, si yo tomo secciones, tiene que tener la misma sección. Un eje, haga una sección axial, pum, 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 pum. Axial al eje, haga cortes normales y van a tener la misma sección. Pero un eje generalmente no tiene eso, porque puede tener variaciones de la sección, puede tener pasadores, puede tener puntos de entallamiento para las famosas chavetas, para fabricar uniones desmontables, etcétera, etcétera, pero nos va a alterar el fenómeno o nos va a alterar el modelo. Y entonces, más allá, vamos a ver lo que es las concentraciones de tensiones, vamos a ver la rotura por fatiga y miren, si llegamos a ver todo esto, es que lo vamos a ver y hay una ganancia para usted, porque la rotura de muchas piezas se van a producir principalmente por fatiga. Bien, la resistencia de materiales es una disciplina de la ingeniería mecánica, de la ingeniería estructural, de la ingeniería civil, de la ingeniería de los materiales, que estudia la mecánica de los sólidos deformables mediante modelos simplificados. La resistencia de un elemento se define como la capacidad para resistir esfuerzos aplicados sin romperse. Los esfuerzos de las fuerzas aplicados sin romperse. Las fuerzas, un esfuerzo, ¿qué es? Es una solicitación de una fuerza en una superficie. Aquí mejor le vamos a resistir esfuerzos producidos por fuerzas aplicadas sin llegar al colapso.
Está claro. Resistir esfuerzos producidos por fuerzas aplicadas sin llegar al colapso, o sea, sin llegar a la ruptura. Sí, esfuerzos producidos por fuerzas aplicadas sin llegar al colapso. Bien. Les aclaro, es posible de que en el medio deben haber mis presentaciones. Y les voy a confesar, mis presentaciones están también en la red. Y lo curioso es de que para bajar me piden que yo dueño, claro, no saben, yo dueño de la idea, me piden mi password. Ya me causa chiste. Y van a tener cuidado porque hay presentaciones antiguas, pueden haber presentaciones nuevas, pero yo he sido sorprendido con esto. Parecería que nos están espiando. Entonces yo empiezo a difundir la información con ustedes y por ahí los servidores deben captar y lo llevan. Entren y van a encontrar. Pero, ¿qué les quiero decir? Utilicen lo actual, lo que voy a ir enviando en este semestre, porque, por ejemplo, la corrección que tengo, que he hecho ahora, no está en lo anterior y antes de entrar al Zoom hoy día, también estaba haciendo ajustes a lo anterior. Entonces, no es lo mismo. El modelo de la resistencia de los materiales establece la relación entre las fuerzas aplicadas, llamada carga, los esfuerzos de desplazamiento, llamadas cargas, con los esfuerzos de desplazamiento y deformaciones producidas por ellas. Sí, tengo que ponerle con los esfuerzos. No quería tocarlo, pero tengo que tocar. Este es el problema. Me salgo. Yo creo que si aquí le ponemos las producidas, ya creo que lo voy a obviar esto de acá. Con los esfuerzos, desplazamientos y deformaciones producidas. Se entiende que son ellos. Generalmente las simplificaciones y las restricciones impuestas sobre el modo de aplicación de las cargas hacen que el campo de las deformaciones y de las tensiones sean sencillos, fáciles de calcular. Espérenme un ratito. Rígidos e indeformables no existen en la realidad. Y entonces las deformaciones de los cuerpos debido a la acción de las cargas en realidad son pequeñas y en general pueden ser detectadas solamente con instrumentos especiales. Y por eso es de que hacemos el ensayo de tracción y con el ensayo de tracción vamos a ver que definimos todo el espectro y las posibilidades y con ellos obtenemos un par ordenado de tensión y deformación. Bien. Las deformaciones pequeñas no influyen sobre las leyes de equilibrio y el movimiento del sólido, por lo que la mecánica teórica prescinde de ellas. Sin embargo, sin el estudio de estas deformaciones, sería imposible resolver un problema y determinar las condiciones de falla.
importantísimo. Las estructuras y piezas de elementos de máquina que el ingeniero diseña y encuentra en la práctica, diseña y encuentra en la práctica, diseña y encuentra en la práctica, tiene en la mayoría de los casos bastante configuración, son configuraciones bastante complejas. Los diversos elementos de estas estructuras se reducen a los siguientes tipos simples. La resistencia de los materiales es la resistencia que estudia las solicitaciones internas y las deformaciones que se producen en el cuerpo sometido a cargas exteriores. Es cierto, ya se los había dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede era, en este modelo, tenía las cargas exteriores. Pero mire, si hay una fuerza en esta dirección, tiene que haber una fuerza en esta otra dirección para que esté en equilibrio. Y si encuentro la resultante, igual la resultante y en el otro sentido. Pero esta es una fuerza externa y el componente interno me está trabajando al interior del material. Y por eso es que decimos las fuerzas, la resistencia de materiales, la resistencia interna, porque esto fácilmente se va a ir a descargar en los puntos de apoyo y va a buscar su equilibrio. Pero internamente, ¿qué está produciendo? Está produciendo deformaciones. Y esas deformaciones, wow, pueden producir deformaciones permanentes. Imagínense una turbina, las luces rasparían los álabes y al raspar entraría en un colapso que terminaría destruyéndose la máquina. O imagínense que he superado el diseño de una biela. ¡Pum! Se rompió la biela. ¿Cómo queda ese motor? Wow, es cualquier cosa. Va a salir va a entrar en un desequilibrio total. No va a haber la explosión correspondiente en la secuencia esperada y va a ser un caos. Fedosier define la resistencia de materiales que se puede considerar como la mecánica de los sólidos deformables. En el curso de materiales se estudia el equilibrio de los sólidos, considerando a estos como rígidos e indeformables. Es una hipótesis simplista, pero que tenemos que entenderla. Tales sólidos no existen. Todos, en mayor o menor grado, experimentan deformaciones bajo efecto de las cargas exteriores, originándose en el interior del sólido fuerzas moleculares de atracción o de repulsión, de tracción o de compresión, o de repente fuerzas de corte. Miren, y después en forma complementaria esas fuerzas producen los momentos flectores y los momentos torsores. Y ahí están las solicitaciones que el ingeniero tiene que entender, analizar para proyectar la sección, para diseñar la sección. Y tomará sus correspondientes precauciones, medidas de seguridad, factores de seguridad, para que eso
no se produzca. Si calculo mal, se va a romper. Si calculo bien, vamos a sobrevivir. Pero, y si calculo con exceso, va a ser una máquina cara. Entonces, fíjense el compromiso al que nos lleva. Bueno, bonito, barato, pero además que dure. ¡Wow! De la naturaleza de estas, de las fuerzas internas, las fuerzas moleculares, su equilibrio y la forma de establecer su valor, nos ocuparemos a continuación. Imaginemos un sólido continuo, homogéneo e isótropo, era el modelo que les había planteado, y que ocupe un volumen B y se haya limitado por una superficie F para un instante de tiempo T. El sólido se haya solicitado por fuerzas exteriores que son de dos naturalezas: las fuerzas de masa o de volumen. Si el diferencial de X es un elemento de volumen y el diferencial de masa su masa, la densidad media de dicho volumen será, de acuerdo a la fórmula, densidad masa sobre volumen. Pero estoy hablando de un diferencial. Por eso es que ese diferencial, si el modelo es homogéneo, el de al lado va a ser igual, el de al lado va a ser igual. Pero en la realidad no es así, joven. Ya lo vamos a ver al microscopio, vamos a ver que no es igual. Los granos son distintos, la orientación de los granos son distintos, hay impurezas, hay venteadas. Y por eso es que necesitamos un material, un acero bien colado. Nosotros utilizamos factores de seguridad menores que los civiles. Pero así todo, si se acuerdan, hace unos años atrás, de repente estaban chicos, en el año 2011, en febrero del 2011, hace 11 años atrás, el edificio Málaga se vino abajo. En dicho volumen actúa una fuerza que en general es del mismo orden de la magnitud que este, es decir, es infinitésimo, y cuya intensidad será la fuerza y esta densidad por un diferencial de X, que va a ser ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto lo estoy despejando y obtengo esto. Pero a esto lo puedo considerar como la fuerza unitaria. La fuerza unitaria de un diferencial de masa. Y entonces puedo ver esta fuerza. Donde P resulta ser una fuerza unitaria, una fuerza por unidad de masa. A estas fuerzas se las denomina fuerzas de volumen o fuerzas de masa, por estar distribuidas en la totalidad del volumen. Ejemplo de estas fuerzas son las gravitacionales, las fuerzas de inercia y las electromagnéticas. Las más significativas para nosotros son estas fuerzas gravitacionales, porque por el efecto de la gravedad, toda masa tiene de la estructura que quiero dimensionar. Está clarísimo las fuerzas de superficie, pero una fuerza de volumen. Fuerzas de superficie. Como su nombre lo indica, estas fuerzas actúan sobre una superficie de los cuerpos exteriormente. Si consideramos un diferencial de S, que es un diferencial de superficie, podemos admitir que sobre dicho elemento actúa una fuerza elemental P, diferencial de S, igual a P, que es una fuerza por unidad de superficie, que se la denomina presión o esfuerzo de contacto o simplemente presión, y a partir de se va a transformar en una tensión. Tales fuerzas derivan de acciones mutuas que se desarrollan en contacto entre dos cuerpos
y por acciones exteriores sobre la superficie de los mismos. La fuerza de superficie puede ser puntual y se la denomina concentrada, pero también las podemos considerar como que fueran uniformemente distribuidas o inclusive también en función de la geometría vemos que hasta eso puede cambiar. Pero fíjense bien, un eje es una sección uniformemente distribuida y entonces ese peso tiene que ser soportado por los rodamientos, por los cojinetes. En algunas bibliografías lo denominan como chumaceras al conjunto del cojinete con el pedestal. Pero, a ver, una turbina que tiene un eje de 8 pulgadas de diámetro, estoy hablando 20 centímetros, una linda sección, y en una distancia, a este ya no lo voy a decidir. Santos, Cáceres, Alex, no vas a entrar. ¿Qué? Estaba hablando y ya me han interrumpido. Ese es el problema. Me sacan de mi viaje. Estábamos con el eje, estábamos con los chumaceras. Estábamos mirando la dimensión. 20 diámetros, 20 centímetros de diámetro. De repente pueden ser hasta más, dependiendo de la potencia y el tamaño de la turbina. Y por fácil, pues, tendrá unos 4 metros. Les puedo mostrar fotos. Entonces, hay un peso interesantísimo. Y si lo dejo apoyadito, ese eje, va a tener la deformación de la elástica definida, ¿no? Va a tener lo que le llaman, no quiero decir pandeo porque no es correcto, es lo que le llaman el efecto banana. Se deforma igual que una banana para abajo. Y entonces cuando quiero arrancar, esos álabes van a raspar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener ese eje? Tengo que tener ese eje en completo movimiento. Y les voy a decir algo más. Esos ejes de turbina no se los almacena en horizontal, se los almacena en vertical. Se los cuelga para evitar esto. Y cuidado que si todavía vienen los álabes del compresor, de la turbina, etcétera, etcétera, wow, es más peso y es peor. Chao, Miguel. Bien. El sólido, rígido en equilibrio. Ya han visto de que tenemos las fuerzas de volumen y las fuerzas de superficie. Las fuerzas de volumen, cuando pongamos nuestro tensor, también lo vamos a poner y lo vamos a agregar. Pero es muy, como les podría decir, es muy simple entenderlo. En cambio, las de superficie es más complicado. Ahora lo vamos a ver. El sólido rígido en equilibrio. Miren, ahí está. El sólido rígido en equilibrio. Vamos a pensar un eje, pero un eje que es un eje antes de ser trabajado. Miren, y tengo un conjunto de fuerzas. Estas fuerzas me van a definir una resultante, ¿no? El conjunto de estos va a ser equivalente a una resultante. Bien. Y
quiero hacer el análisis de este cuerpo rígido en un punto cualquiera y poder analizar lo que es lo que está pasando en el interior. Entonces, a ver, tomo un punto A, ¿sí? Que puede estar en la superficie o que puede estar interior a él, indistinto. Como es una masa de un acero que ha sido colado, se supone de que al ser homogéneo todo está uniformemente, los componentes de carbono con el hierro están en completo equilibrio y por consiguiente tengo los granos, etcétera, etcétera, todo igual. Entonces quiero analizar cómo se va a comportar un punto de este sólido rígido. Entonces lo que hacemos por ese punto A, trazo un plano. Ahora, ese plano, hay que van a pasar por ese punto, hay infinitos planos. Infinitos planos. ¿Cuál es el que me conviene? El que me va a permitir simplificar todo. Vamos a pensar que es un plano de punta, que es un plano perpendicular al plano de la pantalla. Entonces lo voy a rebatir y al rebatirlo voy a ver la sección en verdadera dimensión. Es el juego que hacemos con la geometría descriptiva. Para eso hemos estudiado geometría descriptiva. A mí me han enseñado así, a ustedes les han enseñado huevadas, porque les enseñan teoremas, no sé qué huevadas les enseñan. Para un ingeniero mecánico eso no sirve. Lo que estoy haciendo es una sección plana. Y al hacer la sección plana, la intersección de ese plano de trabajo con el plan, con el cuerpo que estoy analizando, me va a generar un plano. Y ese plano es el que me va a permitir analizar, estudiar y discernir cuáles son los efectos que se están produciendo al interior de ese sólido rígido que consideramos indeformable. Pero sigamos, miren, qué interesante que es. Entonces hago el corte. Ahí está. Y miren, como lo tenía la fuerza por acá, lo que he hecho ha sido llevarlo al centro de gravedad, al centro geométrico. Y entonces he desplazado la fuerza. Y al desplazar la fuerza, como hay una distancia, aparece un momento. Pero fíjense bien, la componente izquierda es igual a la componente derecha. Esto está bien en equilibrio. Pero esta resultante la puedo analizar como lo que estamos viendo. Esta fuerza resultante y el momento que estoy encontrando al desplazar. Bien. Pero ahora, miren, ahí están las fuerzas resultantes que están actuando sobre ese cubito elemental y he colocado los tres ejes de referencia. Y estos ejes de referencia, señores, son ejes que yo los asumo, los elijo y yo los utilizo. Miren, en la avenida Buch, yo elijo los ejes, uno coincidente con la dirección de la Buch. Y con ello obtengo los dos otros perpendiculares y tengo mi diámetro y con ello puedo analizar. Pero me voy hasta la esquina de la Plaza del Estudiante y me encuentro con la calle Libertad. En la calle Libertad, mire, cambió la dirección de la calle, que no va a ser coincidente con el eje anterior, pero los ingenieros utilizaron ese otro eje de referencia y lo único que han hecho ha sido trasladarlo y rotarlo y utilizar los mismos ejes. Y entonces, fíjense,
que a tu eje, al eje de tu máquina, sí lo puedo poner según a mí se me antoje y puedo definir en esas direcciones los ejes principales. Y entonces es más fácil el análisis y el estudio de todo esto. Pero, mire, quedó la resultante al momento, la componente. Y ahora lo que quiero analizar es esta resultante, que la voy a descomponer en una perpendicular y en una normal. La perpendicular va a ser el esfuerzo normal y esta otra, la normal y la tangencial, perdón, esta va a ser la tangencial. ¿Por qué va a ser la tangencial? Porque si quieren lo veo, acá tengo la componente tangencial y aquí tengo la normal. La normal la puedo desplazar acá y voy a encontrar la normal, la tangencial y el momento. Concepto de tensión. ¿Está claro esto? Esta normal me va a definir el esfuerzo normal, el sigma. Y esta, que la voy a trasladar a la superficie, que va a estar contenida en la superficie, me van a definir los esfuerzos tau, los esfuerzos de corte. Que es, si ustedes se acuerdan, estamos acá, tengo necesidad de analizar este tensor, el sigma y los tau. Para esa dirección va. Concepto de tensión. Sea el sólido de la figura que supondremos homogéneo e isótropo y que se encuentra sujeto a la acción de un sistema de fuerzas exteriores de superficie PI en equilibrio, consideramos que en el interior del sólido un punto material A y un plano cualquiera que contiene a A. Dicho plano define en el sólido una sección. Ahora lo vamos a entender mejor. Ahora he trazado por el punto A un plano que contiene. Y entonces con un plano pi de los infinitos que tengo, cualquiera, voy a encontrar la componente izquierda y la componente derecha y me voy a quedar con el casquete este. Si imaginamos separada la parte derecha del sólido conjuntamente con las fuerzas que actúan sobre la misma, se rompe el equilibrio de la parte izquierda. ¿Sí? Si lo saco, este pedazo, si lo separo, va a quedar esto, pero para que esté en equilibrio tengo que poner la resultante izquierda y su momento, porque lo estoy trasladando al centro geométrico, si quieren, al centro de gravedad. Estoy haciendo lo mismo que lo anterior, pero ahora con mayor precisión. Entonces, miren, para que esté en equilibrio, digo, la componente izquierda es igual a la componente derecha, pero la componente derecha tiene una resultante derecha y tiene un momento, porque de este punto lo llevaba acá. No puedo analizar acá, tengo que llevarlo al centro de gravedad. Estas acciones no se ejercen de una a otra parte del sólido por acciones concentradas, sino que son punto a punto de la parte derecha a la izquierda y recíprocamente. Consideremos nuevamente el punto A en el entorno de la superficie donde tengo un incremento de la superficie en la figura anterior. Sobre dicho elemento de superficie se transmite de un lado a otro de la sección una fuerza elemental delta P. Y entonces establecemos el cociente entre la fuerza y la superficie y hagamos tender que la superficie tiende a cero. Estoy definiéndolo en concepto de derivada. Al límite de dicho cociente, cuando el diferencial de superficie tiende a cero,
lo denominamos tensión en el punto A. Es decir, este sería el desarrollo. El límite, cuando el área, la sección tiende a cero, me define el esfuerzo, la tensión. Qué interesante que es todo esto. ¿Se han dado cuenta? Ya les había explicado antes, pero aquí lo he afinado. Ahora sí, aparece el esfuerzo. Ya no aparece como tensión, no aparece como presión, aparece como un esfuerzo que lo denominamos tensión. La tensión tiene la dimensión de una fuerza unitaria, unidad de superficie, por unidad de superficie, y se la mide indistintamente en kilogramos, milímetro cuadrado, tonelada, centímetro cuadrado, o kilogramos, centímetro cuadrado, sea la magnitud relativa de la misma. La tensión es una magnitud vectorial. Por ser necesarios para definirla, va a tener una intensidad, una dirección y un sentido. Y en consecuencia, o como consecuencia, es representable mediante vectores. Ahí está. Ahora he reemplazado mi componente derecha en el punto A y lo veo ahora sí ya diferente. Ahí estoy mirando el diferencial y cuando este diferencial de superficie tiende a cero, voy a tener la tensión. Régimen de tensiones en un punto. ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Ojo. Ojo. Miren, ¿dónde está Romero? ¿Dónde está Montaño? ¿Dónde está Romero Rojas? Presente. Ah, Romero Rojas y Montaño y Romero. Raúl, ¿estás con dos dispositivos? Estoy con el celular y con la cámara Ojo. para no perder la clase. Por si se me corta el wifi. Ah, bien. A ver. Estrada apareció, estaba de vacaciones. Estaba mirando televisión, ¿no? Bandido. Ahora se han dado cuenta de dónde salen los esfuerzos. Es importante que en nuestra mente lo tengamos posicionado. ¿Qué es lo que representa el esfuerzo normal, el esfuerzo de corte? Y este caballerito, José Daniel, ¿dónde estará, no? Caballero, ¿dónde estás? Aquí, ingeniero. No te veo. ¿Y Jairo Ibáñez? Ah, no, despeinado, estabas durmiendo, bandido. Y caballero, quiero conocerte. Animado. Ahora sí. Ahora sí cambió. Ahora se dan cuenta lo que les estoy diciendo, qué es lo que pasó cuando hago el análisis de la resistencia del material. Empiezo a mirar cuáles son las solicitaciones al interior de ese sólido rígido que pensamos que es indeformable, pero no es indeformable. Bien, sigamos. Este capítulo es un poco largo, es medio tedioso, pero es importante porque estoy repasando dos materias prácticamente. Y cuando llegue al final van a ver las características de los tensores y eso va a ser el caballito de batalla. Al considerar un punto al interior de un sólido
y un plano que lo contiene, el elemento diferencial de superficie del entorno al punto P, le corresponde una cierta tensión P, con una determinada orientación respecto al plano considerado. Miren, estos son los infinitos planos que les estaba diciendo. Y entonces, en función del plano que elijo, obviamente que la resultante normal va a tener distintas magnitudes, direcciones y sentido. Y digo magnitudes porque imagínense de que van a cambiar los esfuerzos normales y tangenciales. Por eso es importante vector, intensidad, dirección, sentido. Si variamos la inclinación del plano en la figura anterior, la tensión cambiará y serán otras su intensidad y su dirección, pudiendo también llegar a cambiar de sentido. Resulta así que el punto determinado del interior de un sólido corresponden infinitas tensiones, cada una de ellas subordinadas a un plano determinado. Y por eso es importante cómo voy a colocar los ejes y cómo voy a obtener los planos. A dicho conjunto de tensiones que corresponde a un punto se denomina régimen de tensiones o de estado de tensiones en el punto considerado. Distinguiremos en lo que sigue tres distintos estados de tensión, a saber, los que están en una dirección, los que están en dos direcciones y los que están en tres direcciones. Los normales, el bidimensional y el tridimensional. Y qué importante que es este concepto, porque con los ejes, ahí es donde voy a simplificarlo el modelo. Primero, si al variar el plano se considera la tensión, varía la intensidad, dirección y sentido, y teniendo el vector tensión cualquier orientación en el espacio. Por consiguiente, diremos que estamos ante un estado triple de tensión, estado triaxial de tensión o un estado espacial de tensión. Es bueno, pero se complica. Y entonces, lo que más me interesa es de que sea en una sola dirección, que no sea tridimensional o triaxial, sino axial. Porque si es axial, voy a hacer todos mis ensayos en esa dirección, obtener toda la información. Sí, que me sirve el modelo anterior, claro que me sirve. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un modelo que, como hemos dicho, que es homogéneo, ¿sí? Que además los esfuerzos son los mismos en las tres dimensiones o en las n dimensiones. Ya me deja claro que es un material politrópico. Y esta es la característica principal del acero. Cuando el acero lo pongo en esta posición y lo deformo, se deforma. Cuando lo pongo, le cambio y lo pongo en vertical. Y cuando lo pongo en la otra dirección, en las tres direcciones que conocemos, en las tres se va a deformar lo mismo. Y ante los mismos esfuerzos, va a tener las mismas deformaciones. Es decir, de que el modelo se constituye un modelo simplista. ¿Por qué? Por la propiedad de politropía. El biaxial, cuando el plano considerado, los vectores representativos de las tensiones varían en dirección, intensidad y sentido, pero se mantienen paralelos a un plano determinado, ya se ha salido Mariscal. Ante un estado plano de tensión, estado doble o estado biaxial. Biaxial. Y este es el que más nos interesa. Si al considerar los infinitos planos que pasan por un punto, las correspondientes tensiones se mantienen todas paralelas a una misma dirección, el estado elástico se denomina estado simple, y este es el que nos interesa, este estado de tensión o axial de tensión, porque con este
me va a permitir hacer el ensayo de tracción y obtener toda la información. Mira, se salió Ruiz. Bien. Estados de tensión. Ahora no. Este es el axial en una dirección. Mire, este es el biaxial y este es el triaxial, que es coincidente con nuestros ejes. Es coincidente con nuestros ejes. Y vamos a analizarlo y vamos a sacar nuestras conclusiones. Transmisión de los esfuerzos concentrados en las caras de un sólido y en las direcciones principales de los ejes. Ahora miren, esta no es lo mismo que esta. Y acá estas tres tensiones son distintas. Pero esta, como estoy diciendo que es un material que se va a deformar en las tres direcciones lo mismo, este es primero el material que me interesa y segundo, de que el comportamiento de las fuerzas va a caer en este campo de solicitación. Entonces, esta es la característica de politropía que nos interesa para hacer el análisis correspondiente. El sigma 2, el sigma 3 es 0, solamente tengo en la dirección de X. Esta puede ser Y y esta puede ser Z. En biaxial, la dirección X, esta sería la 3, es 0, y en esta los tres son diferentes. Bien, aquí nos vamos a parar, a detener, jóvenes, porque no quiero que se me sature y quiero que me revisen un poquito lo anterior y que el sábado, cuando volvamos a este punto, estemos un poquito más despejados para entender de que este concepto, voy a tener la resultante que no siempre es coincidente, pero la voy a hacer. Entonces voy a descomponer en una normal, en una tangencial, voy a encontrar los esfuerzos y a partir de ello voy a encontrar el tensor de tensión. Eso es lo que sigue. ¿Sí? Bien. Entonces nos quedamos acá y los espero el sábado. 11 o 11:30 quieren. 11:30. 11:30. 11:30 ahí. No hay problema. Nos vemos a las 11:30 el sábado.